Muy buenos días a todas y a todos las personas que nos están viendo, que se están conectando ya a este conversatorio. Conversatorio que, como bien lo dices tú también, se enmarca dentro de nuestro ciclo de conversatorios relacionados a la vinculación y el territorio que hace una casa de estudio, en este caso pública y regional, como es la Universidad de Talca. En este caso le hemos querido denominar los nuevos desafíos, producto de los últimos acontecimientos que están acaeciendo, digamos, no solamente en el país, sino en la sociedad en su conjunto. En esta ocasión quisimos concentrarnos en un tema tremendamente importante que tiene que ver con la salud mental, sobre todo en esta condición de pandemia. Tú ya has saludado a nuestras tres invitadas. Nuevamente yo quiero agradecerle tanto a Mariana y a Paulina y a Soledad el hecho de que hayan hecho un espacio en su agenda y hayan aceptado conversar y establecer un diálogo sobre esta materia. Yo en primer término quiero contextualizar un poquito y tengo aquí algunas cifras que fuimos, digamos, haciendo un trabajo de bibliografía, en este caso de recopilación de información. Primero que nada, contextualizar y decir que el 3 de marzo es una fecha, el 3 de marzo del año 2020 es una fecha bastante puntual acá, porque se confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Y particularmente fue aquí, en la ciudad de Talca. Y a partir de esa génesis, de ese hito, digamos, se comienzan a generar una serie de elementos. Evidentemente la propagación del virus, comienza increciente, lamentablemente, el aumento de casos, empezamos a escuchar sobre cuarentena y confinamiento, ¿no? Y en general la vida nos empieza a cambiar y nos comenzamos a dar cuenta de lo vulnerable que es esta situación, digamos, ¿no? La rutina cambia, se alteran una infinidad de patrones probablemente también, y de hábitos, ¿ya? Entonces, en este contexto bastante amplio, yo les quería preguntar, y quiero en este caso voy a comenzar con Marián, sigo con Paulina y después Soledad. Quería comentarles y preguntarles en este caso, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes ya con 14 meses de pandemia que tenemos en el cuerpo? Así que, Marián, adelante. Sí, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Francisca, a todos por la invitación y por hablar de este tema que es tan importante para todos, porque finalmente nos afecta a todos, aunque debo decir, y eso seguro que vamos a poder profundizarlo, no a todos de la misma manera. ¿Qué pasó con nuestra salud mental? Veníamos con problemas en Chile de antes, en ciertos trastornos, por ejemplo, la depresión, estamos por encima de los promedios mundiales, también en ansiedad, pero entonces nos toma en ese momento, digamos, nos toca la pandemia, y lo que hemos visto en distintos estudios, se han hecho muchos estudios en Chile, o sea, grandes estudios longitudinales, entonces que tienen varias mediciones en el tiempo que nos permiten ver cómo evoluciona el problema. Y hemos visto que la salud mental ha empeorado en relación a antes de la pandemia, eso por una parte, pero por otra además que ha empeorado durante los meses de pandemia. Y es particularmente sensible a las cuarentenas. Entonces hay un estudio, por ejemplo, que es muy interesante porque tiene mediciones bastante seguidas y con una muestra representativa a nivel nacional, que es el termómetro de la salud mental, y que tomó datos en el año pasado durante la cuarentena, después el año pasado también en noviembre, cuando no estábamos en cuarentena, y ahora nuevamente durante la cuarentena. O sea, tiene 3 levantamientos de datos y nos muestra claramente cómo la salud mental empeora en esa situación de confinamiento. Con lo que no quiero decir que el confinamiento en sí mismo sea malo, porque también nos protege del virus, y a la vez, digamos, estar expuesto al virus también genera mucha ansiedad y otra sintomatología, pero no nos hace demasiado bien como seres humanos para nuestro bienestar psicológico estar en esta situación de confinamiento. Eso diría para empezar, para no alargarme, porque me imagino que esto va a ser un diálogo. Va a ser justamente Sí. es un tránsito de pregunta y respuesta, pero también de interacción también. Al final queremos tener también preguntas del público, digamos. Gracias, Mariana. Paulina, tu visión, tu mirada desde el diagnóstico de esta situación, para comenzar muy ampliamente. Hola a todos y todas. En primer lugar, gracias, Iván, por la invitación. Feliz de estar en este panel femenino, además, y con distintas universidades de Santiago y regionales, así que doblemente satisfecha. Para complementar un poco, porque yo creo que la idea es que no nos repitamos con las ideas señaladas por Marián, ¿verdad? Yo creo que además veníamos en una situación sensible, como ella señaló, en términos de las cifras de depresión y ansiedad, pero veníamos nosotros de un estallido social
con un fuerte impacto en la salud mental de la población que se vio afectada de diversas maneras, ya sea por la víctima de traumas oculares, de represión policial y agentes del Estado, por ser víctimas de enfrentamientos, por tener sus vitrinas destrozadas, quienes trabajan en el centro de las ciudades y se vieron afectados. Entonces, desde el punto en el que te pares en la sociedad, desde las distintas miradas de izquierdas, de derechas, de centro, ¿verdad? Todos nos vimos afectados con el estallido social de octubre de 2019. Entonces, ese es otro estresor súper potente que teníamos como país. Y lo otro que quería señalar era matizar dos aspectos más. Uno que tiene directa relación con lo que dijo María, en verdad, en relación con que no todos nos vemos afectados de la misma manera, y al igual que sucede en cualquier situación potencialmente traumática, las poblaciones más vulnerables se ven más afectadas, ¿verdad? Tenemos un ciclo o un círculo vicioso entre pobreza y salud mental, y por lo tanto quienes tienen situaciones de mayor precariedad también son quienes lo pasan peor en estas situaciones, y la pandemia que estamos viviendo y las medidas para su control, que tienen mucho que ver con lo estresante, ¿verdad?, afectan más a esas poblaciones. Y el otro matiz que quiero introducir para después darle el paso a Soledad, tiene que ver también dentro de las poblaciones vulnerables con las poblaciones que tienen más carga, y aquí el sesgo del género es importante. Las mujeres que tradicionalmente hemos asumido las labores de cuidado doméstico, de cuidado y las labores domésticas, ¿verdad?, tenemos más carga aún en estas situaciones, y por lo tanto el impacto en la salud mental es mayor. De hecho, nosotros de los tantos estudios que hay uno que hicimos con el equipo de María Soledad Burrones de la Universidad O'Higgins, ¿verdad? Y cuando vemos que la población en general declara estar durmiendo peor en un 70%, cuando miras las cifras versus hombres y mujeres, el 59% de los hombres dice estar durmiendo peor, y es el 72% de las mujeres quienes dicen estar durmiendo peor. Y lo mismo pasa con la sintomatología en términos del peor, de la situación de mayor malestar que hay en las mujeres, porque a mí no me gustaría establecer diagnósticos. Creo que estamos viviendo una situación estresante aún. Hay mucha gente que ha ido por la línea del estrés postraumático, y para eso tenemos que tener el cese del trauma previo, y eso no ha terminado. Estamos todavía en medio de esta situación tan complicada. Eso. Gracias, Paulina. Soledad, tu mirada respecto a este macrodiagnóstico. Bueno, igual que Mariana y Paulina, muchas gracias, Iván, por esta invitación. También saludar a mis colegas. Y bueno, totalmente de acuerdo con lo que ambas señalan, ¿no es cierto? Efectivamente, la pandemia ha venido a agudizar cierta sintomatología, y además de eso, empeorar ciertos indicadores. No todo, no nos ha afectado de igual forma. Ellas han dicho muy bien y han explicado lo que ha ocurrido, pero yo a mí me gustaría referirme a algo local, ¿ya? Porque muchas veces se olvida que no es lo mismo también estar en regiones, y en ese sentido me voy a referir y me voy a tomar a lo que dijiste tú, Iván, respecto de, aquí fue el primer caso de COVID, tuvimos el estallido social, antes tuvimos los incendios, antes tuvimos el terremoto, y desde ahí claramente también una preocupación por lo que ocurre en región con respecto a la pandemia, y con lo que ocurre en región, en esta región especialmente afectada por trauma, ¿no es cierto? Por estar constantemente en situaciones de eventos potencialmente traumáticos, ¿ya? Y además, me voy a referir a la región. Nuestra región tiene altos indicadores de violencia, consumo de alcohol, entonces, bueno, eso también hace que empeore, y que naturalmente desde nuestro quehacer nos preocupe. Y de ahí también, y aquí me voy a lanzar con otra temática, la necesidad urgente de invertir en salud mental. Perfecto, Sole. Sí, vamos a ir a ese punto, sobre todo en el rol que les compete a otros stakeholders del sistema. Y yo me quiero quedar con algunos elementos que fui anotando acá en el diagnóstico que ustedes estaban manifestando. Ahora empiezo desde el otro sentido, sigo contigo también, Sole, porque tanto Paulina como Mariana mencionaban ciertos estudios que tuvimos acceso a ellos, y vimos ciertas cifras que nos llamó la atención. En primer término, un estudio de Ipsos, en este caso sitúa a Chile, a este país, como el segundo lugar a nivel mundial
con problemas de salud mental. Solamente lo supera Turquía. Fue una encuesta que se hizo a 20.000 personas, digamos, y de esas 20.000 personas, en 30 países, la cifra en Chile lo catapulta con un 56% de personas que declararon, digamos, tener problemas o haberse afectado en distintas variables de salud mental. Lo mismo que hay otro estudio del termómetro de salud mental en Chile también, que especifica ciertas cifras en que casi un 35% de las personas entre 21 y 68 años han presentado, en este caso, ciertos síntomas asociados a problemas de salud mental. Ustedes lo precisaban, precisaron elementos como el estallido social. Mariana en algún minuto dijo, no todos nos vemos afectados de la misma manera, Paulina también lo refrendó, hay un círculo vicioso incluso. Soledad, tú destacaste el aspecto regional. Entonces la pregunta que yo les quiero manifestar, ¿por qué creen ustedes, si pueden profundizar, por qué a los chilenos en estas cifras les ha afectado mayormente? ¿Qué hace que a Chile, en este caso, le haya golpeado tan fuerte, digamos, este tema? Soledad. Vale, mira, con respecto a específico del estudio de la Ipsos, me voy a referir a un artículo que leí de Juan Pablo Jiménez del MINDAP, del cual participa Marian, que creo que uno tiene que ser como súper riguroso con las metodologías, ¿ya? Y me gustó mucho lo que dijo Juan Pablo porque yo creo que hay que diferenciar entre malestar y sintomatología clínica, ¿ya? Que es súper distinto. También, o sea, no cabe duda, voy a partir con esto, no quiero desmerecer el estudio ni los estudios que se han hecho, sino que no cabe duda que la salud mental es un tema muy complejo y que ha ido en merma, ¿ya? Pero hay que efectivamente diferenciar este bienestar que es esperable dada la situación en la cual estamos con la enfermedad propiamente tal, ¿ya? Incluso algunas sintomatologías, alguna emocionalidad que nosotros a veces tenemos es un factor protector en los momentos en los cuales nos encontramos, ¿ya? Es decir, esos estados de alerta que nos pone el cuerpo no necesariamente son malos, ¿ya? Y hay otro tema que tiene que ver con nuestra cultura. Yo creo que el estudio, este estudio particular no lo recoge, que tiene que ver con que las dimensiones culturales son distintas. O sea, Chile no es igual que no sé, que Austria, que Polonia, que la India, etcétera. Entonces, desde ahí, como que yo tendría un poco de cuidado. Y también concuerdo con lo que decía Juan Pablo y los colegas que escribieron artículos con respecto a cómo los medios de comunicación transmiten la información, ¿ya? Porque se generan además como ciertas alertas, que no son malas, por cierto, ¿ya? Pero sí yo creo que hay que matizar y hay que cuidar. Gracias, Sole, perfecto. Paulina, tu precisión, digamos, ¿por qué, repito la pregunta, por qué probablemente a Chile le ha pegado bastante fuerte? Según estos porcentajes, son bastante impactantes. Lo que pasa, Iván, es que yo comparto lo que plantea Soledad, porque lo que nos dice ese estudio de Ipsos es que los chilenos creen que su salud mental se ha visto afectada, más que lo que creen en otros países. Y los turcos creen más todavía. O sea, hay un mayor número de personas en Turquía que cree que su salud mental se ha visto deteriorada, después viene Chile y de ahí vienen los otros países. O sea, estamos hablando de las percepciones de la gente, que es algo súper interesante de estudiar en el mundo de las ciencias sociales, pero no estamos preguntándoles ahí por sintomatología, e incluso los estudios que estamos haciendo hoy en día con preguntas, con encuestas, con cuestionarios en relación a sintomatología, no tienen la misma validez que aquellos en que hacemos entrevista cara a cara, en que, o sea, hay que ir viendo finamente qué es. Ahora, en esa línea de estudio, yo creo que es interesante mirar otro estudio de la Ipsos, que es lo que preocupa más en el mundo. Y en el mundo, Chile no es de los países más preocupados por el COVID, tampoco Chile es de los países más preocupados por otros temas que aparecen en lugar dominante en la mayoría de los países. Sin embargo, Chile es uno de los más preocupados por la pobreza y desigualdad social. Y ahí solo le ganan Rusia y Hungría. Y está sobre los niveles promedios de todos los países, y es un estudio en la misma línea de Ipsos, 27, 28 países, miles de personas consultadas, entonces son comparables. Entonces a mí me parece que ahí hay algo interesante, y también aparecemos de los países más preocupados por la seguridad y por el crimen, y ahí nos adelanta solo, empatamos con México y nos adelanta Suecia, y también estamos sobre el promedio mundial. Entonces yo creo que parte de esta percepción de la gente de que su salud mental está más afectada tiene mucho que ver con la carga
de roles, de ocupaciones, con cierto desamparo en términos de las ayudas estatales, con la incertidumbre que se está viviendo en relación a cómo vamos a seguir funcionando. Yo creo que además hemos aumentado, hemos aumentado los niveles de desempleo, ¿verdad? La cesantía, la pobreza en las mujeres jefas de hogar, además. Entonces yo creo que todo eso se suma, porque vuelvo a lo mismo que planteé, ¿verdad? En la primera intervención, o sea, los factores determinantes de la salud mental que tienen que ver con la pobreza, con el contexto, son claves y son vitales. Y ahora, si miramos cifras y pudiéramos comparar, yo creo que nosotros además tenemos este deterioro en salud mental que viene de situaciones traumáticas previas, como el estallido social, como el terremoto, ¿verdad? Como los incendios, como catástrofes que van golpeando una y otra vez a la población, y que ciertos grupos son más golpeados y vuelven a levantarse y vuelven a caer y vuelven a tener que levantarse con falta de apoyos o de recursos comunitarios para ello. Perfecto, gracias Paulina. Marian, ¿tu opinión estás de acuerdo en esta diferenciación que pone hincapié Soledad entre malestar y sintomatología, pero también de los elementos causales que manifiesta Paulina, como un gran círculo vicioso, digamos, que engendra esto? Sí, me gustaría complementar lo que dicen las colegas y quizás profundizar un poquito en términos metodológicos, porque es importante cuando uno se encuentra con ciertos resultados que se sepa de qué estamos hablando. Entonces yo quisiera distinguir entre tres niveles, por así decirlo. Un nivel es el de la percepción, ¿no es cierto? Como decía Paulina, si se le pregunta a la gente si se siente mejor que antes, y de hecho muchas encuestas lo hacen, o si se siente mal, o cómo cree que es su salud mental. Y yo diría que es importante, las percepciones son importantes, pero esto es lo menos técnico en términos de las cosas que uno pudiera preguntar. Otro nivel, y que lo han usado muchos estos estudios, también los longitudinales que mencioné, es usar ciertos instrumentos internacionales y ojalá validados en Chile. La mayoría de los que se han usado están validados en Chile, pero eso también hace una gran diferencia, si fueron validados o no. Y con esos instrumentos, que si bien son de autorreporte, se le preguntan cosas a las personas, por ejemplo, no sé, ha dormido peor que antes las últimas 2 semanas, o no ha tenido deseo de hacer nada, o incluso ha pensado en quitarse la vida, ¿no? Entonces hay un conjunto de preguntas, y de esas preguntas se infiere entonces si la persona tiene sintomatología o no, y se infiere con estudios de validez que se han hecho en distintas partes del mundo y también en Chile. Entonces, con ese segundo tipo de instrumentos, hay uno típico que se ha usado harto acá para la depresión, por ejemplo, que es el PHQ-9, y que tiene validación en Chile. Con eso entonces se supone que nosotros podemos captar este fenómeno, al menos de sintomatología depresiva, ya no es simplemente un malestar. Y después hay estudios clínicos que profundizan, por ejemplo, y ya no se pueden hacer a un nivel poblacional tan amplio en que uno puede decir ok, esta persona tiene depresión. ¿Ya? Entonces son estos 3 niveles que me gustaría diferenciar. En todos estos estudios estamos o en el nivel de la percepción o en el nivel de la sintomatología depresiva o en general de problemas de salud mental. Respecto de lo que dice Juan Pablo, yo siempre discuto con Juan Pablo, porque la verdad que yo entiendo su punto, y su punto es como no patologizar la población, pero al mismo tiempo a mí me parece que hay que llamar la atención y llamar la alerta, ¿no es cierto?, sobre el hecho de que en Chile tengamos una alta sintomatología, ¿ya?, de problemas de salud mental, depresiva en particular, que es como este segundo nivel que mencionaba. Entonces, yo creo que sí es importante. Pero en un nivel más político o en una dimensión más política, yo prefiero 1000 veces hablar de bienestar psicológico o malestar psicológico y por ende qué es lo que tenemos que hacer en Chile para mejorar nuestro bienestar psicológico y disminuir obviamente el malestar, más que hablar de sintomatología y menos hablar de trastorno. O sea, a mí no me gusta hablar de trastorno porque eso más estigmatiza a las personas, ¿no? Eso como primer punto. La segunda parte de la pregunta, ¿por qué en Chile entonces tenemos tan elevada sintomatología de problemas de salud mental? Bueno, la respuesta es bien simple, por la desigualdad, ¿no? O sea, eso es lo que nos muestran todos los estudios. Y también lo dijo Paulina, lo dijeron ambas colegas. O sea, nosotros tenemos un país, y lo sabemos, nuestras manifestaciones sociales también lo dicen,
nosotros tenemos un país tremendamente desigual en términos de calidad de vida, en términos de ingreso, en términos del porcentaje de personas que está desempleada, en términos de la calidad de la vivienda, de acceso a la educación, de acceso a la salud, etc. Y esto impacta fuertemente y se refleja en forma, pero grotesca en nuestras cifras, como ya lo decía al inicio Paulina. O sea, nosotros tenemos todos los problemas de salud mental concentrados en personas de menores ingresos, de precariedad laboral, de peores viviendas, también ahora en esta situación de mayor confinamiento, de mayor sobrecarga dentro de los hogares, las mujeres, nosotros tenemos cifras mucho más elevadas. Entonces, estas inequidades que son socioeconómicas y también de género, y bueno, geográficas algunas también, pero eso, bueno, a su vez tiene que ver con el tema de ingresos y vivienda, esas son las que nos marcan en Chile, porque hay una realidad mundial. O sea, esta relación que hay entre menor ingreso y depresión, como hay acá en Chile, entre también menor educación y depresión, y otros problemas de salud mental también, no se repite de la misma forma en todos los países, o sea, no es un fenómeno universal. Entonces acá estamos en esta situación de precariedad. Y no me voy a extender tanto porque este es un tema que me apasiona, pero me apasiona en el sentido que siento que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Pero les devuelvo el micrófono por un rato. Sí, Marian, no quiero cortar ese ímpetu, evidentemente, por la pregunta que viene a continuación. Y en realidad aquí las quiero invitar y tomo contigo inmediatamente, Marian, estamos claros que aquí hay un problema del sistema en general. Tú lo mencionaste recientemente. Hay una percepción, ni siquiera es percepción, de lo que está ocurriendo y las deficiencias y las desigualdades a nivel de salud, vivienda, educación, por mencionar algunas. Por lo tanto, cuando uno hace este tipo de estudios y es lo que ve la población, porque salen en los periódicos de mayor circulación, la pregunta que uno también se podría hacer es, ¿qué rol le compete a un Estado, no a un gobierno, o un Estado, digamos, como tal, frente a la salud mental? Y si ustedes perciben, o ven, o observan, o estudian, digamos, en este tránsito, en este análisis, si existe un aumento o no en un interés por mejorar las políticas públicas en esta área. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿cuál es el rol del Estado? Y si observan que en este tránsito existe esta intención desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista ejecutivo, o sea, el Estado y todas sus ramificaciones, por abordar este tema como tiene que ser. María. Ok, muchas gracias. Mira, también es un tema que tiene niveles, o sea, en el nivel como declarativo, llamémosle. Por ejemplo, si uno mira el Plan Nacional de Salud Mental, uno ve que hay un énfasis puesto en la prevención, en la promoción de la salud mental, en lo comunitario. A nivel de la práctica, de qué es lo que se realiza, yo creo que lamentablemente seguimos teniendo un sesgo muy individual en términos de las políticas de salud mental, que es importante, por supuesto, ofrecerle tratamiento a las personas que tienen un trastorno, yo no pongo en duda eso, pero si nosotros no nos esforzamos un poco más en actuar sobre aquellos factores que determinan que las personas siquiera comiencen a tener un problema, ¿no? Si no invertimos en prevención, vamos a seguir reproduciendo los mismos problemas. Entonces, lo que falta en la práctica de la política pública, porque en teoría está, pero en la práctica, es poner un énfasis en los determinantes de la salud mental. Y los determinantes en este país son fuertemente sociales. Entonces, por supuesto que esto ya es un problema intersectorial, no es un problema solamente del Ministerio de Salud, es un problema de Chile en general. Pero, ya que además estamos en esta coyuntura de refundar Chile, digamos, con nuestra nueva constitución, yo espero que la salud mental, o dicho mejor todavía en términos positivos, el bienestar psicológico, sea un derecho fundamental y que nos preocupemos de todas aquellas condiciones que inciden para en el fondo, quitarnos ese derecho. Todo ser humano tiene derecho a ser feliz, yo creo que eso es... Pero lo tenemos que decir así de explícitamente, ¿no? Y lo que hacemos en Chile todavía, y eso es bien grave además cuando se traslada así como sin darnos cuenta de la política pública, que responsabilizamos al individuo.
O sea, como si fuera un problema de la persona, ¿no es cierto?, el que no esté bien emocionalmente. Y no es un problema de la persona, es un problema de sus condiciones de vida, tanto las actuales como las que tuvo a lo largo de toda su existencia. O sea, son las condiciones en las que uno nace, también cuál es la realidad en la casa en que uno creció, ¿no es cierto?, cuál era el nivel de estrés que vive ahí. Pero es un problema de todos, ¿no? Así que yo espero que la política pública tenga esta mirada más colectiva, esta mirada más fuertemente en la comunidad, y ahí con esto termino. Un pequeño paréntesis donde en lo personal me gustaría que pusiéramos especial cuidado en términos de determinantes que no son tan obvios. En Chile ha habido en las últimas décadas un problema con los vínculos interpersonales, los vínculos comunitarios y también sociales más amplios, y con eso la confianza en las instituciones, la confianza en los vecinos, la confianza en las instituciones, etc. Yo creo que eso es algo que podemos abordar con la política pública. O sea, si somos capaces de desarrollar un país en que uno crea más en el otro, en las posibilidades de hacer un trabajo colectivo, se pueden poner los incentivos hasta económicos para que esto suceda. Un país que confíe más en sus instituciones, también vamos a estar mucho mejor en términos de salud mental. Gracias, Mariana. Paulina, ¿cómo ves tú en este caso el rol de este Estado, digamos, como concepto? Yo coincido en que el rol del Estado debe ser el de prevenir, en este caso concreto, el de prevenir las secuelas emocionales que van a sobrevenir tras este periodo complejo. Creo que si algo demuestran las investigaciones en el mundo del trauma es que a pesar de todos los pronósticos que aludían a raza, género, nivel educacional, nivel intelectual y etcétera, hay dos factores que son claves en la prevención de las reacciones negativas a situaciones potencialmente traumáticas. Y esos dos factores son el nivel de estrés habitual y el apoyo social. Reducir los niveles de estrés habitual y aumentar el apoyo social son dos causas claves para prevenir consecuencias negativas frente a este tipo de sucesos. Y ahí el Estado tiene dos líneas súper claras. Por una parte, todo lo que tenga que ver con garantizar derechos básicos, alimentación, salud, trabajo, transporte público, vivienda. Todo eso es hacer prevención de la salud mental. Todo aquello que tiene que ver con el cuidado de las relaciones, el mantener el tejido social, apunta hacia el apoyo social, por lo tanto también es preventivo. Entonces yo creo que ahí como Estado estamos el debe, y en este gobierno en particular, en este manejo del momento, peor. O sea, también estamos al debe. Ahora, si tú te vas después a las intervenciones que tienes que hacer en términos de salud mental actualmente con aquellas personas que son consultantes por problemas anteriores que se han agravado en la pandemia, de nuevo aparece la desigualdad. Las brechas digitales siguen apareciendo. La mayoría de las atenciones se están haciendo por videollamadas, por contactos telefónicos, en los CEFAM, en los COSAM, y lo que tú tienes ahí cuando empiezas a desagregar por quintiles, por nivel socioeconómico, ¿verdad?, es que la brecha digital no aparece a los 60 años, sino que en las poblaciones con menores ingresos aparece a los 30 o a los 40 años, porque a pesar de que tenemos dispositivos y en una casa, en cualquier lugar hay televisor y hay teléfonos celulares, incluso hay más de uno, y la gente dice, bueno, pero si tienen 3 celulares, o cuando tal persona venía a mi casa y tenía más celulares que yo, y la gente como que compara, sí, pero una cosa es tener celular y otra cosa es tener el dinero para pagar un plan, para tener internet domiciliaria, para tener un plan libre de datos. Entonces cuando yo tengo que optar por pagar el transporte para poder salir a trabajar, o pagar la alimentación, o pagar una tarjeta de celular, pago el transporte o la alimentación. Entonces de nuevo aparecen las desigualdades y hay gente que no está pudiendo tener la atención porque no tiene acceso a ella digitalmente, remotamente. Y si a eso sumas la penetración de internet domiciliario y ves el mapa en términos de comunas rurales, o sea, ya la devastación es total. El estar lejos de la red del Estado, porque la mayoría de la atención se está haciendo de esa manera, ¿verdad? Entonces es complicado. Gracias, Paulina. Me quedo con lo último que mencionas para darle el pase también a Soledad. Las inequidades territoriales. Nuestra región, en Maule en general, es una región estival. Su pic de producción está en el verano, y uno cuando observa los indicadores de desempleo, en el verano generalmente podríamos decir, en una mirada más
económica, que tenderíamos a llegar al pleno empleo, pero por un tema estival, digamos. Y el invierno es duro, la actividad económica desciende. Entonces, en estas regiones donde uno observa también cierta inequidad, cuando observa también indicadores de competitividad, es una región que no se caracteriza particularmente por ser competitiva, digamos. Entonces, poniendo este énfasis en las regiones, Soledad, también tu mirada desde el Estado, digamos, frente a esta situación. Sí, a mí me gustaría agregar, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean Paulina y Marián. Quizá agregar que solo el 2% del presupuesto de salud es en salud mental. Y ahí en ese sentido también creo que, para no repetir los temas, creo que, y a mí en lo particular me interesa mucho, es la generar política pública de salud mental relacionada con el trabajo, ¿ya? El bienestar en el trabajo. Y tomando un poco también lo que tú señalas, ¿no es cierto? Hemos tenido Curicó con altísimos índices de contagio que está relacionado justamente con los temporeros, ¿no es cierto?, de la fruta y la importancia. Si bien hoy tenemos mecanismos, tenemos la ley 16.744, es importante también generar política pública relacionada con el bienestar en el trabajo, ¿no es cierto? Yo creo que en la actualidad los riesgos psicosociales y todo lo relativo todavía estamos un poco al debe, siento, y creo que es importante que el Estado genere espacios ahí, ¿no es cierto?, profundice, mejore, se actualice. Si bien han habido un montón de avance, de hecho la Suceso lo ha hecho y bueno, en diferentes instancias, creo que es importante también no dejarlo de lado, no olvidar esta dimensión, porque es una dimensión súper importante de nosotros las personas. Nosotros pasamos muchas horas en el trabajo, ¿ya? Y justamente un poco lo que señalaba Paulina, ¿no es cierto? Las mujeres que hemos trabajado, que trabajamos, estamos mucho más estresadas, ¿no es cierto? Porque además tenemos la carga doméstica. Entonces, hay que preocuparse por eso también. Es una dimensión que no se puede olvidar. Perfecto, gracias Sole. En el tránsito de la conversación he ido reparando y observando que hemos puesto bastante el ahínco en lo que es la promoción y la prevención, y esta mirada sistémica. Yo les quiero plantear esta siguiente pregunta: si ya analizamos el rol del Estado, llevarla a un espacio más académico de investigación, ¿cuál debe ser el rol de las universidades? Pero particularmente también en lo que tiene que ver no solo en promoción y prevención, sino también en el tratamiento, en la recuperación. Así que planteo desde ahora el rol de las universidades. Comienzo, Paulina. Bueno, yo creo que el rol de las universidades tiene que ver con las tres misiones que tienen las universidades, misiones fundamentales. La formación, creo que tenemos que tener un rol en términos de formación de excelencia, ¿verdad? De formar profesionales técnicamente competentes, actualizados, que trabajen en base a lo que nos demuestra la evidencia, ¿verdad? Mallas curriculares actualizadas, pero también con un compromiso social y ético fuerte, ¿verdad? Con una perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género y con la mirada desde la sostenibilidad ambiental. Yo creo que eso es básico en términos de formación. Y creo que las otras dos misiones se vinculan y se interrelacionan y que tienen que ver con la misión, ¿verdad?, de la investigación, la generación de conocimiento de vanguardia, de punta, pero generación de conocimiento al servicio de la comunidad, y ahí entra la vinculación con el medio, ¿verdad? Nosotros tenemos claros ejemplos de cosas en las que han brillado las universidades en esta situación de catástrofe de la pandemia. Algunas iniciativas asociativas como el ICOVID Chile, por ejemplo, que reúne a la PUC, a la Chile y a la UDECONCE, ¿verdad? Y que entrega cifras semanales en términos de análisis serios y rigurosos en relación con las tendencias. Nosotros tuvimos una plataforma de telemedicina en la Universidad de Concepción que tuvo más de 1000 atenciones con 144 personas, 144 países de todo el mundo consultando y atendiéndose por esta plataforma. Tenemos los ventiladores
mecánicos que desarrolló Ingeniería de la UDECONCE junto con ASMAR. Tenemos todo el programa de apoyo que ha hecho, porque eso se puede ver como ciencia más dura, ciencia exacta, ¿verdad? Pero todo lo que ha hecho CICAT, el Centro Interactivo de Ciencia, Arte y Tecnología, ¿verdad? El Para Explora de la Universidad de Concepción aquí en la octava región, en el apoyo a profesores, por ejemplo, profes al rescate, porque claro, vamos a reuniones a Zoom, en Teams, los niños, pero hay comunas en que eso no existe, no funciona porque no hay internet. Entonces, formación a través de WhatsApp, que es lo que tienen profesores y niños y niñas y sus familias en muchas comunas. Preparación para la prueba de transición universitaria en la misma línea. Ciencia en señas, ¿verdad? Para grupos que tienen ciertas discapacidades y que por lo tanto tienen que usar lenguaje de señas para aprender. O sea, una serie de programas al servicio de, y eso tiene que ver con la misión de la universidad, ¿verdad? Con disponibilizar los conocimientos generados y los equipos de vanguardia que tienen en distintas áreas disciplinares y ponerlas al servicio de la sociedad en esta ocasión. Y yo creo que eso ha sido súper relevante en esta pandemia y que los presupuestos de investigación, de ciencias, que siempre son tan mermados, ¿verdad? Creo que se ha puesto el punto y la reflexión en cuán importante es avanzar como país en generar más conocimiento e invertir más en ciencia e innovación. Perfecto, gracias Paulina. Marian, tu mirada respecto a este punto, digamos. Sí, muchas gracias. Estaba escuchando atentamente a Paulina y tomando notas para no repetirme. Estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que ella dice en términos además de la misión de las universidades. Me gustaría agregar que yo creo que en las primeras dos misiones las universidades en general, digamos, somos relativamente fuertes, hacemos bien la pega, ¿no? Comillas. Y yo creo que en la tercera, que además ahí se puede hacer más diferenciaciones, quizás flaqueamos un poco a veces, porque la tercera, claro, Paulina la mencionó como vinculación con el medio, también podría decir una parte de eso es difusión del conocimiento, pero yo creo que ahí tenemos que desarrollar más. Entonces, en ese punto me gustaría centrarme un poco, porque creo que las universidades tenemos un rol importante en términos de generar conocimiento, por supuesto, amplios, mundiales, pero también en generar conocimientos específicos para nutrir la política pública de nuestros países. Entonces, cuando yo hablaba antes de los determinantes de la salud mental, por ejemplo, esos son conocimientos científicos, pero no sirven de mucho si es que no los hacemos llegar donde tienen que llegar. Y ahí yo creo que todavía tenemos una brecha. O sea, esos conocimientos tienen que llegar a la política pública, la tienen que informar y necesitamos una política pública en Chile que esté basada en conocimiento. Y eso solo va a pasar en la medida que tengamos vínculos fuertes, asociaciones virtuosas con aquellas instancias con las que se desarrolla la política pública, ¿no? Eso es como autoevidente, pero el problema es que no lo hemos logrado lo suficiente en Chile. Entonces, todavía hay política pública que se desarrolla que no está suficientemente informada por los conocimientos, y si miramos la evaluación del impacto de la política pública, estamos aún peor. Porque una política, o sea, todo lo que se haga, ¿no es cierto?, tiene que ser evaluado, porque si es evaluado, uno lo puede corregir, porque tampoco, o sea, muchas políticas no van a tener algunas flaquezas, ¿no? Entonces, en ese sentido necesitamos una asociación mucho más virtuosa entre las universidades y las instancias del Estado, básicamente. Sí. Gracias, Marian. Bueno, a ver, hay dos elementos antes de darle también el pase a Soledad, que recojo acá naturalmente, lo especifica muy bien Paulina en el rol que tiene una universidad detrás de la vinculación con el medio. Marian, también tú lo abrochas en el sentido de que no solamente una universidad debe generar conocimiento de vanguardia para la ciencia, por el mundo, sino bajar ese conocimiento no solo dentro de un grupo epistemológico particular. Aquí estamos hablando de, como lo dices tú bien, generar conocimiento para nutrir políticas públicas, ¿eh? Para que el andamiaje interno de una sociedad también sepa aprovechar ese conocimiento y tenga una salida no tan teórica, sino con ciertos grados de pragmatismo y empirismo, digamos, ¿eh? En ese sentido, Sole, tú que diriges nuestro centro de psicología aplicada, digamos, ¿eh? También te quiero preguntar eso mismo, digamos, el rol de una universidad. Claro, probablemente tenemos este seco a través del centro, pero sería interesante en este caso tu mirada y
y opinión respecto a este tema. Sí, bueno, aquí yo muy objetiva porque ya sabes que soy fan de lo aplicado. En ese sentido creo que sumar la importancia de la bidireccionalidad. Yo creo que una de las cosas que estamos al debe las universidades es ser capaces de recoger lo que pasa y ser flexibles en el minuto que necesitamos ser flexibles. En la universidad todavía es una institución muy rígida. Y a modo de ejemplo, nosotros como centro que damos atención psicológica especializada en trauma psicológico, tuvimos que pasar en un mes de pasar de los pacientes, ¿no es cierto?, face to face, cara a cara, a online, a cambiar protocolos de atención, a tener que formar equipos de profesionales en protocolos. Entonces yo creo que eso es una instancia que falta. Yo creo que falta leer todavía un poco lo que ocurre en la realidad. Y también la importancia de la formación. Las universidades forman a los profesionales y la formación creo que es súper importante y tiene que ser de excelencia y también tiene que ser flexible. El mundo va cambiando, el mundo ha cambiado y creo que todavía estamos todavía como con algunas miradas un poco quizás algo obsoletas con respecto a lo que se entiende hoy, ¿no es cierto? Y sí, sin lugar a duda a mí me encantaría esto de que plantea Mariana, ¿no es cierto?, esto de poder bajar de lo traslacional, de poder hacer como todo el proceso completo de la investigación y poder que finalmente llegue a las personas que son quienes hacemos, que son finalmente importantes. Y bueno, y en la universidad yo creo que ejemplo de eso hay también muchísimo con respecto a lo aplicado y a lo territorial también, ¿no? Yo destaco eso mucho de nuestra universidad, que el enfoque que tiene con respecto a ser capaz de mirar lo que pasa en nuestra región, que es súper distinto a lo que pasa en Santiago o en Concepción. Pero eso agregaría, Iván. Gracias, Sole. Sí, rescato también uno de los puntos que mencionaste, y creo que también lo mencionó Paulina en su diálogo, la bidireccionalidad. Uno, digamos, y disculpen que hable desde la vinculación con el medio, uno es medianamente exitoso en la vinculación cuando interviene en el territorio, llega al territorio, pero no es asistencialismo, digamos. Uno es exitoso cuando las comunidades, con los conocimientos que uno entrega, pueden seguir medianamente funcionando en ciertos aspectos, y además, que ese conocimiento que uno lleva al territorio lo puede llevar nuevamente y reporte y tribute al aula, digamos, que tributa el proceso, en este caso docente de nuestros estudiantes. Ahí es cuando uno observa ciertos grados de direccionalidad. Y un elemento que también noté acá, y mencionó el tema de la evaluación. Evaluación de impacto, ¿no? Lo que generalmente siempre uno hace es evaluación de resultados, un resultado. Pero medir impacto es uno de los grandes desafíos, evidentemente, que tenemos como universidad en esta tercera misión, ¿no? Yo pasando a la otra pregunta, además, veo, y quiero comenzar aquí con Soledad por el contexto también, en el tránsito del diálogo nos hemos dado y hemos conversado que, claro, todos sabemos que este país es un país que tiene el cuero, digamos, tanto duro en cuanto a los fenómenos naturales, ¿eh? Hemos pasado desde terremotos, inundaciones, incendios forestales, bueno, en fin. No es la primera vez que tenemos este tipo de emergencia, pero acá es una emergencia sanitaria potente. Entonces, yo les quiero invitar a que conversemos un poco desde el otro lado, desde el lado profesional, de los profesionales que trabajan en esta área. Y la pregunta es, ¿cómo abordan los profesionales de esta área? Algo lo dijeron cuando ya introdujeron la virtualidad. Los profesionales de esta área, la psicología, la salud mental, en sus pacientes, en este contexto. Me gustaría que conversáramos un poquito qué tanto se ha dificultado el trabajo de los profesionales del área de la salud, particularmente la psicología, y sobre todo agregándole un factor que es un mínimo común para todos, que es la incertidumbre de esta situación. Sol. Gracias, Iván. Bueno, la emergencia sanitaria en salud mental tiene efectos parecidos a los de cualquier evento o catástrofe natural, ¿no es cierto? Es un suceso altamente estresante, altamente de incertidumbre, que nos ha amenazado la vida, nos ha cambiado la rutina, donde hemos visto morir muchas personas. Y en ese sentido han aparecido ya estudios como bien señalaba Paulina hace un rato, de
sectores o personas más vulnerables, ¿no es cierto? Y justamente una de esas son las personas de salud. Muchas veces las personas de salud lo que hacen es descuidarse para cuidar al otro. Y en ese sentido es muy importante poder visibilizar la importancia del autocuidado y también la importancia de generar conciencia en la población respecto de las responsabilidades que tenemos nosotros en cuidar y sostener a otras personas. El abordaje naturalmente requiere flexibilidad, o sea, hemos tenido que ser súper flexibles para poder adaptarnos, ocupar técnicas, ¿no es cierto?, que sean validadas a través de la teleatención, por ejemplo, ¿ya? Y gracias que tenemos esta oportunidad, ¿no es cierto?, porque, no sé, antiguamente no lo había, ¿ya? Y creo que eso es súper importante. Y no sé, como que me quedo corta con respecto a lo que siento y a lo que pienso, porque lo veo en nuestros propios equipos de trabajo, la importancia, ¿no es cierto?, de lo desgastado que estamos, yo creo, y están los equipos. Tú sabes que por nuestro trabajo trabajamos con 2 servicios de salud de 2 regiones distintas, y claro, han aumentado los indicadores de ansiedad, de angustia. Si bien no se ha reflejado en las licencias médicas, ese es otro tema, porque no se han presentado tantas, es muy importante, ¿no es cierto?, generar espacio y generar también mecanismos para poder cuidar a los que cuidan, ¿no? Perfecto, gracias, Sole. Marian, tu mirada respecto, desde el otro lado, desde los profesionales del área de salud y la psicología. Sí, me quedé con esta última frase, Soledad, cuidar a los que cuidan. Uno puede identificar distintos grupos de riesgo en esta situación de pandemia y claramente los profesionales de la salud son uno de los grupos de riesgo, o sea, su propio bienestar psicológico está constantemente en riesgo y porque además por su actividad no solamente están mucho más expuestos al contagio, para empezar, digamos, pero también a la angustia, al estrés, etcétera, que otras personas, sino porque también muchos de ellos se han aislado de sus propias familias para protegerlas. Entonces, estoy pensando sobre todo en el personal del mundo médico, aquel que atiende, digamos, presencialmente a personas. Entonces, son un grupo que está siendo vulnerable y a la vez, bueno, muy heroico en nuestro país. Entonces, yo creo que al principio a nivel nacional como que le brindábamos hasta aplausos en lo muy concreto. Quizás ahora no está tan visible esto. Yo creo que es importante, o sea, importante la visibilidad y también el agradecimiento que podamos tener todos con respecto a estos grupos que están arriesgándose ellos mismos y están muy cansados, ¿no? También nosotros observamos un cansancio profundo, digamos, en los que están directamente en el servicio de atención a otros. Respecto específicamente de la acción de los psicólogos, claramente lo que dice Soledad ha sido la tónica, que ha sido, o sea, con gran flexibilidad adaptarse todo lo posible a la, llamémosle, telepsicología. Y estamos haciendo un estudio bien bonito a nivel latinoamericano, en realidad es hispanoamericano, porque tenemos una red latinoamericana y se titula así como Psicoterapia desde la cuarentena. Y ha sido bonito, es un estudio que tiene una parte cuantitativa y cualitativa, y yo lo que me gustaría rescatar ahí sobre todo, a ver, 2 cosas. Uno es la gran flexibilidad para adaptarse a las nuevas modalidades como sea, pero lo otro es que de alguna manera la distancia entre los que ejercen la profesión y aquellos que son, comillas, atendidos se hizo en cierto sentido más corta, porque estamos todos metidos en esta situación de que es difícil la privacidad, tanto para los que son atendidos como para los que atendemos, ¿no es cierto? Es difícil encontrar los espacios, estamos con la situación de sobrecarga, estamos todos limitados en términos de leer las señales, por ejemplo, no verbales del otro, por lo tanto tenemos que trabajar con menos herramientas. Los colegas que trabajan con niños tienen, o sea, una situación particularmente difícil, porque no es lo mismo, por ejemplo, no sé, hacer juego terapéutico con un niño con la pantalla por medio que no hacerlo. Entonces, estamos todos desafiados
pero ha habido una suerte como de, sobre todo en la parte cualitativa del estudio, me doy cuenta como de, también de humanización, por decirlo, del trabajo. Y en esta situación en que la técnica se queda corta, ha habido esto, ¿no? Y un apoyo mutuo también de los colegas en algunas instancias, al menos, que ha sido muy importante. Eso. Gracias, Mariana. Paulina, tu mirada respecto a este tema. Poco que agregar. Yo creo que quizás la imagen para quienes no nos están viendo, la imagen que es la buena metáfora, ¿verdad? Que uno puede ver en las películas cuando aparece la azafata en el avión, ¿verdad? Dando las indicaciones de la mascarilla. O sea, primero tienes que ponerte la mascarilla y tener oxígeno tú para después poder ayudar a otro y ponerle la mascarilla. Yo creo que esa imagen es súper clara para mantener en la retina la idea de la importancia del cuidado del cuidador, ¿verdad? Y del autocuidado de los equipos. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí, claro, uno ve equipos que están súper desgastados, que están súper cansados, que han estado durante mucho tiempo, los de salud y los de salud mental, al frente, apoyando, algunos presencialmente, muchos en general los que estamos en psicoterapia remotamente, pero se ven de nuevo las mismas problemáticas. Y para... En este país y en esta sociedad tan machista en que la corresponsabilidad en las tareas domésticas no existe aún, no está instalada. Hago un guiño, por cierto, a la campaña esta de Dus Crespus de Comunidad Mujer, que bien que volvió a poner el tema, ¿verdad?, sobre la mesa. Entonces, claro, las psicólogas, las doctoras, las médicas, las enfermeras están mucho más demandadas que los varones, porque en general no están asumiendo los roles. Entonces yo creo que este llamado de atención de nuevo, también dentro de los equipos que atienden personas, a de nuevo mirar que dentro de los equipos también hay una población más vulnerable porque tiene una carga mayor. Entonces generar, por una parte, espacios de autocuidado, ¿verdad?, de ventilación emocional para los equipos, pero además intentar mirar en los equipos en general y en las mujeres en particular cómo aumentamos el apoyo social y nuevamente cómo reducimos los niveles de estrés habitual, porque efectivamente estás enfrentando una situación difícil, por tu trabajo te toca escuchar problemáticas difíciles, porque estás viviendo la pandemia, eso no lo puedes sacar de la ecuación, pero a lo mejor sí puedes sacar otras cosas. ¿Qué pasa con las profesionales que son mamás de hijos en etapa escolar que tienen que atender? O sea, cómo flexibilizamos desde las comunidades educativas, cómo apoyamos a estas trabajadoras que están ahí en la primera línea de atención. Entonces, yo creo que esas cosas son cosas concretas que se pueden mirar y que dentro de cada comunidad tienen que irse analizando para ir apoyando, para cuidarnos entre todos y todas, para avanzar y salir de esto desde una ética del cuidado, ¿verdad? Del apoyo a las personas, con la persona en el centro. Gracias, Paulina. Me quiero quedar con lo último que acabas de mencionar, ya estamos entrando ya a los últimos 15 minutos de conversatorio. Con lo último que mencionaste, esto tarde o temprano debería volver a una rutina, X rutina. Probablemente los expertos también hablan de una ex rutina. Entonces, que desde el punto de vista de la educación, va a ser una educación blended también, un mix, digamos, virtual, presencial. Entonces, en este nuevo escenario que tarde o temprano va a llegar, ¿no?, particularmente clase y trabajo, digamos, algunos tips, digamos, cómo se deberían preparar particularmente universidades, colegios, digamos, el resto de los stakeholders para la nueva llegada a esta nueva rutina, este nuevo paradigma, este nuevo parámetro que vamos a comenzar a vivir como sociedad. ¿Paulina? Con flexibilidad. Yo la verdad es que no soy tan optimista. Yo cuando miro las cifras de contagios, a pesar de las buenas cifras en vacunación, no tengo tan claro que vamos a volver a la ex rutina tan luego. Me parece que tenemos un largo camino todavía en esta situación intermedia, en que muchas poblaciones de muchas comunas, una gran cantidad de personas en Chile está saliendo recién de una fase 1, nosotros aquí hace un par de semanas apenas, y entrando a una fase 2, por lo tanto colegios que se están preparando para el regreso, y eso significa regreso en las más
diversas modalidades, 2 horas de clase todos los días, o 2 días sí voy y 2 días, 3 días me quedo en casa, o voy una semana y la semana siguiente estoy desde casa, y eso mismo está pasando en los lugares de trabajo, ¿verdad? Oficinas que tenían muchas personas que ahora tienen ciertas restricciones por los aforos permitidos, por lo tanto se organizan turnos y personas que están yendo presencialmente ciertas horas, cosas que antes hacías, ibas a trabajar y pasabas después a comprar no sé qué y después llegabas a casa, ahora tienes que hacer una fila para comprar, por lo tanto ya no puedes pasar a eso. Personas que ayudaban con tareas de cuidado, con adultos mayores, con niños que ya no están presentes, por lo tanto tienes que repartirlo entre todos. Entonces yo creo que ese panorama nos va a acompañar un buen tiempo, siendo optimista, pensando que no vamos a volver, al menos en Concepción, San Pedro y alrededores, que pasamos tanto tiempo en cuarentena, no volvamos rápidamente otra vez a cuarentena, o sea, pensando en que nos quedamos en fase 2 y vamos hacia 3, tenemos mucho rato en eso, y para eso necesitamos mucha flexibilidad. O sea, yo creo que es clave que las comunidades educativas, colegios, escuelas, liceos, jardines infantiles, universidades, o sea, la educación en todos los niveles etarios, y las comunidades laborales, y las comunidades deportivas, cada institución desarrolle planes de contingencia. Creo que la mayoría a esta altura ya tiene comités de crisis instalados en las distintas universidades en que analizan y ven y van velando un poco por el caso a caso. Yo creo que eso es súper importante porque está siendo muy difícil conciliar los distintos roles. Y yo ahí, fíjate que destaco algo positivo de la pandemia. Creo que puso en el centro los cuidados, las labores domésticas y las labores del cuidado. Esa fantasía del trabajador instantáneo, ese que llega al trabajo y puede estar 8 horas y que amaneció planchado, con ropa lavada, planchado, comido, sin hambre y sin cansancio. Esa fantasía no existe. Alguien está detrás. Y resulta que ahora la pandemia ha visibilizado a las que estamos detrás, que en general somos mujeres, ya sea de nuestras familias o contratadas en las familias. Y claro, es una fantasía, y ahí tenemos mucho que aprender, y lo que se ve en países desarrollados, a los que nos encanta compararnos, en que la corresponsabilidad existe, en que hay mucho uso de tecnologías para hacer tareas domésticas, pero que se reparten las tareas del cuidado, en que los abuelos tienen un rol vital, y que hoy en día con las restricciones con las personas de la tercera edad es difícil, ¿verdad? Cuando tenemos que mantener alejados a los abuelos de niños y que pueden cuidar y que pueden ayudar en el cuidado mientras mamás, papás trabajan, pero hoy no es así porque esos niños empiezan a ir al colegio, van a estar en contacto con otros niños, entonces después no pueden exponer a los abuelos. O sea, hay que pensarlo muy bien. Entonces, mi impresión es que la flexibilidad es la clave, y poner al centro a las personas y cómo entre todos sacamos adelante las distintas labores, porque el trabajo y la economía son vitales. O sea, sin reactivación económica no vamos a tener mejoras tampoco en salud mental. Si la gente no tiene empleo, la salud mental tampoco va a estar mejor. Entonces, flexibilidad, creo que es el lema. Sí, es un carro que se tira, absolutamente, Paulina. Marian, tu punto respecto. Gracias, Iván. Estaba pensando en el escenario post-pandemia y también estaba pensando en las enseñanzas que nos deja la pandemia, que todavía no acaba, por cierto. Y bueno, y ese es otro de los factores que no nos tiene a nadie tranquilo en términos de bienestar psicológico, esta incertidumbre, ¿no? Y la falta, la muy reducida capacidad de control que tenemos, digamos, de la situación. Pero bueno, pensemos de todas maneras en el post-pandemia. Yo creo que, y esto se ha dicho mucho también en los medios de comunicación, pero la pandemia hizo mucho más visibles algunas cosas que, bueno, veíamos, pero no tanto, ¿no? Y ha abierto una ventana hacia los hogares, hacia dentro de los hogares. O sea, así como en este momento nos estamos viendo, excepto a Iván, que tiene, parece una pared, pero tenemos de pronto una mirada hacia adentro. Y con eso también yo creo que ha aumentado una cierta conciencia también de que somos algo más que estos entes, ¿no es cierto?, que estamos trabajando y que tenemos otras responsabilidades. Y con eso quisiera subrayar lo que se dijo por el tema de la corresponsabilidad, porque me parece crucial. O sea, el problema de género en Chile no solamente es algo que tenemos que transar a nivel como, ¿no es cierto?, arreglar a nivel global, está muy bien que lo estemos arreglando, digamos, en el nivel macro,
sino que hay que arreglarlo dentro de los hogares. Y ahí tenemos el tema de la corresponsabilidad. O sea, la corresponsabilidad es la que impide finalmente, la falta de corresponsabilidad es la que impide que las trayectorias de hombres y mujeres sean iguales. Y esto, o sea, que tengan las mismas, comillas, facilidades, ¿no? Y esto es algo que ha puesto muy en evidencia, en primer lugar, la pandemia. Pero también ha puesto en evidencia cosas positivas. Yo creo que nos va a ayudar a ser un poco más descentralizados, si es que hemos aprendido la lección. Porque, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, cuando nos juntábamos con otros colegas, digamos, que no viven en la región metropolitana, claro, ellos se conectaban, pero nosotros estábamos todos juntos, y siempre fallaba el audio, estaba mala la imagen. Esto nos igualó, pero además hizo tomar conciencia. O sea, yo creo que es claramente el hecho que nosotros tenemos conversando ahora y conversando en igualdad de condiciones, ¿ya? No que los que estamos en la región metropolitana tenemos las mejores condiciones, sino que todos igual, eso yo creo que se va a quedar con nosotros y espero que así sea, y lo mismo vale para nuestras relaciones internacionales con otros países latinoamericanos u otros países del mundo. Así que yo creo que eso es algo positivo, pero sí tenemos que estar muy atentos a las diferencias, a las inequidades en el acceso y también en el acceso a la tecnología. Y ahí a mí me da mucho susto estos modelos, estas ideas híbridas para los colegios y también para las universidades. Me da mucho susto porque claramente va a generar una nueva inequidad en términos del acceso. O sea, no todos van a tener la misma movilidad para empezar, para trasladarse, y probablemente los que tengan restricciones de movilidad van a ser los mismos que también van a tener restricciones en términos de acceso a la tecnología. Por lo tanto, me parece súper complicado, además de la sobrecarga que implica para los que ejercen el rol docente, que ya sabemos, no sé si ustedes recuerdan lo que circuló por WhatsApp hace un tiempo atrás de una profe de colegio que estaba totalmente sobrepasada. Bueno, esa imagen a mí no se me ha olvidado. O sea, es complejo y tenemos que tenerlo sumamente presente. Y lo último que quisiera decir acá, que no lo hemos dicho, pero los niños y los adolescentes son grupos de riesgo en términos de la pandemia. Ha sido mucho más de riesgo para efectos de su salud mental, su bienestar psicológico. Ambos grupos etarios están en una etapa en que necesitan mucho de sus pares y no los han tenido. Esto ha sido más visible en los adolescentes porque los estudios que se han hecho tanto en Chile como en otros países del mundo muestran que la población joven es la más afectada en términos de sintomatología de salud mental, más que los adultos y mucho más que los adultos mayores, que son los menos afectados. Por lo menos, digamos, no estoy hablando de adultos mayores que estén en una edad muy, muy avanzada y con muchas restricciones de movilidad, ¿ya? Sino que en términos generales, en grupo etario. Pero estos niños, además un poquito invisibilizados, van a cargar con esta parte de su historia. Entonces, allí necesitamos activamente, yo creo, buscar ciertos mecanismos, ciertas formas como para restituir aquello que perdieron durante un periodo de su tiempo, de su vida, ¿no? Y que es un periodo que para ellos es mucho más amplio, ¿no es cierto?, en términos de la cantidad de años que llevan en este mundo que para un adulto de 50 años. No sé si me explico, o sea, en términos del impacto en su experiencia. Sí. Totalmente. Así que yo creo que eso es un desafío post-pandemia, también ahora, pero post-pandemia. Gracias, Mariana. Sole. Yo quería agregar algo solo breve para no estarnos más en esta pregunta. Yo creo que el trabajo será un espacio donde la psicología tendrá mucho que decir también. El retorno al trabajo, el cómo se va a hacer, cómo las organizaciones van a comunicar, van a generar protocolos, van a redefinir los puestos de trabajo. Ojalá que efectivamente, como dice tanto Paulina como Marian, las organizaciones hayan aprendido, ¿no es cierto?, que existe la doble presencia, que sobre todo que las mujeres estamos mucho más estresadas que los varones, y cómo se va a ir organizando, ¿no es cierto?, el trabajo. Y en ese sentido, los departamentos de recursos humanos, la gerencia y los psicólogos naturalmente ahí tendrán mucho que hacer para, ¿no es cierto?, cuidar que no se nos disparen los riesgos psicosociales también en este otro espacio, ¿ya?
y ver cómo se gestiona y se va a hacer. Creo que es súper relevante porque además somos una cultura que trabaja mucho, no me voy a meter en si trabajamos bien o mal, pero que estamos muchas horas al menos trabajando, y creo que es muy importante no descuidar ese espacio y ver cómo, ¿no es cierto?, se generan mecanismos también comunicacionales y organizacionales que favorezcan el bienestar en este otro tremendo espacio que tenemos también todas y todos. Eso. Gracias, Sole. Miren, bueno, ya nos están quedando poquitos minutos, pero también no quiero dejar de plantear algunos conceptos, preguntas que nos mencionan acá en el chat también. Hay bastante gente conectada. Habían algunas preguntas que creo que las tocamos en el tránsito de la conversación. El tema de los grupos que deberíamos priorizar, los grupos etarios, digamos, sería tanto injusto focalizando algunos. Ustedes ya plantearon, digamos, y dieron su opinión al respecto de ello. Lo mismo que el tema del autocuidado, digamos, tanto a nivel individual como comunitario. Aquí hay algunas preguntas que también probablemente las tocamos, sobre todo cuando hablamos del rol del Estado. El día 11 de mayo, la Presidencia de la República promulgó una ley. Entonces, les quiero preguntar muy genéricamente, si esto es un buen indicio, es un proyecto de ley más, será relevante en el inicio que comienza este país, digamos, después de lo que pasó el fin de semana. ¿Es un pilar interesante o es un documento más, digamos, esta promulgación de ley que se promulgó recién el 11 de mayo, digamos, ¿no? La ley de salud mental? ¿Sole? Voy a aclarar, es la ley de reconocimiento y protección de los derechos en salud mental, que no es lo mismo que una ley de salud mental. Ah, perfecto, perfecto. Yo diría que es una ley más bien declarativa, naturalmente un gesto de poner sobre la palestra el tema de la salud mental, pero claro, a mí me quedan un montón de dudas con respecto a la implementación, a cómo se va a hacer, si va a haber presupuesto, o sea, todo lo que tiene que ver un poco con la bajada, ¿no es cierto?, del papel a la realidad, ¿ya? Eso, sí, sin lugar a dudas me parece que es importante, creo que es un avance, pero claro, estoy como muy expectante con respecto a la bajada, y a la bajada no se ha dicho nada todavía. Se va a ocupar el mismo presupuesto, con más cosas, va a haber más sobrecarga, no va a haber más sobrecarga, eso, está por verse. Perfecto, perfecto, Sole, veo que, Paulina, tu impresión, tu mirada. No, yo iba a decir lo mismo que Soledad, y creo que hasta que no se vea el reglamento asociado a la ley y el presupuesto asociado a la ley en términos de declaración, puede estar bien. Además que a mí me pasa que creo que mucha de la legislación que tenemos está un poco en veremos, y esta legislación nueva también, en función de lo que pase con nuestra Asamblea Constituyente. Yo celebro la diversidad que tenemos hoy en día en esa Asamblea. Creo que el nuevo pacto social que tiene que tener nuestro país va a cambiar varias cosas, y creo que tenemos que avanzar claramente hacia un Estado que garantice derechos, y el derecho a la salud y la salud mental es uno de ellos. Entonces, en ese contexto creo que puede haber distintas revisiones en el largo plazo. Nosotros tenemos ahora en el corto plazo que tener un reglamento de la convención y tener una convención que funcione, y en el mediano plazo tener un producto respecto a aquello, y de ahí viene una serie de cambios. Perfecto, gracias, Paulina. ¿Mariana? Sí, voy en la misma línea, o sea, a pesar de que en los medios de comunicación se ha hablado de la ley de salud mental, una ley que garantiza derechos a personas que tienen problemas o trastornos de salud mental, lo que está muy bien, digamos, porque ha habido mucho abuso a lo largo de la historia de la humanidad, y Chile no es una excepción en ese sentido, por lo tanto está sumamente bien. Pero no va en la línea, digamos, de, por ejemplo, de lo que hablábamos al inicio, ¿no es cierto?, de garantizarnos la mejor salud mental a todos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, cuando se ha hablado de la ley de salud mental, como que se magnifica lo que en verdad es. Hoy estaba basada en un diagnóstico de que era muy, muy necesario garantizar los derechos, digamos, de ese grupo de personas en particular, que es un grupo de personas altamente vulnerables, y dicho sea de paso, es uno de los grupos de riesgo también
en este contexto de pandemia, porque han tenido interrupción de sus tratamientos por muchas razones, porque son más vulnerables al estrés también. Pero no nos resuelve, o sea, es un paso adelante en algo que era necesario, pero no nos resuelve el problema de salud mental del país. Eso. Perfecto. Bueno, colegas, estamos ya finalizando, estamos llegando a la hora de término de este conversatorio. Hemos estado charlando por cerca de 1 hora 10 minutos, así que yo, naturalmente, en nombre de la dirección y de la Universidad de Talca, les quiero agradecer nuevamente el espacio de su agenda, pero sobre todo el espacio para reflexionar un tema tan importante y tener esta mirada desde la academia. Generalmente siempre la sociedad, al mundo de la academia lo ve como una torre de marfil, digamos, impenetrable. Yo rescato mucho de los comentarios que ustedes plantean, que la academia no es una cosa cuando uno construye las políticas públicas que baja de top-down, ¿no? Es todo lo contrario. Hay un elemento que hay que saber escuchar, y son tiempos también más que de competencia, de colaboración, de cooperación. Yo creo que evidentemente estamos frente a un nuevo cambio de paradigma, no solamente a nivel social, a nivel económico también va a implicar aquello, pero no solo por la coyuntura nacional, lo que está pasando en los mercados mundiales también implica aquello, la emergencia de países como China, mismo Rusia, en fin, hay una suerte también de cambios internacionales que, querámoslo o no, en un país como el nuestro, tan abierto al mundo, genera cambios y, como dicen ustedes, empieza todo un círculo, digamos, esperemos virtuoso y no vicioso, digamos, de la situación. Así que, sin más, le quiero dar nuevamente las gracias, un placer haber compartido con ustedes este conversatorio. Así que, y a la gente, digamos, que nos ha estado escuchando y mirando acá a través de esta red social, dejarlos invitados también a este ciclo de nuevas conversas que tenemos desde el área de la vinculación. Así que, sin más que agregar, mucho éxito, que tengan una buena continuación de la tarde y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a Chao, chao. ustedes, saludos Paulina y Mariana. Sí, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Paulina, Soledad, me gustó muchísimo este conversatorio. A mí Gracias, también me Mariana. sumo a las palabras de agradecimiento y que tengan un buen resto de día. Gracias, Paulina. Gracias, Soledad, Mariana. Adiós. Chao, chao.